Bien, vamos a comenzar la clase. Tenemos que terminar todavía el tema de replicación, ¿no es cierto? Habíamos quedado en lo que viene a ser el proceso de terminación, luego veríamos la actividad de la telomerasa y vamos a ver el tema de la reacción en cadena de la polimerasa como una técnica molecular. Ya estoy compartiendo pantalla, entonces vamos a comenzar con la replicación. Ya, vamos a recapitulando un poco. Hemos visto entonces que la replicación del ADN consiste en copiar todo el DNA, tanto en procariotas como en eucariotas. El problema que tenemos en las eucariotas es que al ser un DNA lineal, ¿no es cierto? Bueno, ahorita vamos a ver. Primero recordemos las fases: iniciación, elongación y terminación. Hemos visto la iniciación, hemos visto las enzimas que participan, luego hemos pasado a ver elongación en procariotas, en eucariotas, y hemos visto también cómo se lleva a cabo este proceso de elongación. Bueno, y la terminación. Recuerden siempre que te vamos a tener una hebra adelantada y vamos a tener en la otra hebra, en la hebra retardada, los fragmentos de Okazaki. También recordemos que los fragmentos de Okazaki tienen varios cebadores, ¿no es cierto? Cuantos fragmentos tengamos, vamos a tener ese número de cebadores. Bien, entonces, en la terminación, ¿qué es lo que ocurre en las células eucariotas al ser lineal, ¿no? Bien, entonces, en la terminación, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos un DNA lineal, vamos a tener entonces la hebra retardada con fragmentos de Okazaki, luego tenemos al otro lado la hebra adelantada. Entonces, todos los fragmentos de Okazaki van a tener su cebador. Este cebador tiene que ser eliminado, ¿verdad? Porque el cebador de RNA no puede ser parte del DNA. En este caso, ninguna de las polimerasas tiene la actividad, ninguna de las polimerasas tiene la actividad va a tener la actividad en este caso entonces de poder eliminar el cebador, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos de una nucleasa extra. Estas nucleasas son RNasas, ¿ya? Como la FEN1 y la RNasa H1, RNasa, que va a eliminar los cebadores, ¿ya? Bueno, recuerden que queda entonces en la hebra anterior, ¿no es cierto? Va a quedar un 3' OH. Este gap o espacio que ha dejado el cebador va a poder completarse fácilmente. ¿Por qué? Porque sobre 3' OH hay elongación, ya hay elongación. Entonces, vamos a poder completar este espacio y con la ligasa unimos, ¿ok? Muy bien. Pero, ¿qué ocurre en los extremos, chicos? Se elimina por acción entonces de una 5' exonucleasa, se elimina este RNA por acción de una RNasa en ambas hebras nuevas, ¿ya? Ahora, pero este espacio que queda no puede ser rellenado, no puede ser rellenado, ¿ya? Por lo tanto, va a quedar entonces una hebra más corta. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento sobre 5' OH. El crecimiento de la cadena solo es posible sobre 3' OH, no sobre 5' OH. Por lo tanto, estas cadenas, como estamos viendo acá, van a quedar más cortas en el extremo 5' de la hebra recién sintetizada, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? En el caso de las células somáticas, ¿ya? En cada replicación del ADN, el DNA se va haciendo más corto a nivel de los telómeros. Los telómeros se van acortando cada vez más en cada replicación. ¿Ok? Bien, entonces, sin embargo, hay células que no pueden darse el lujo de perder ni un pedacito de DNA, porque la copia debe ser exacta, no puede perder. Entonces, la célula
ha desarrollado un sistema para reparar ese problema que se presenta, ¿ya? Pero no en las somáticas, ¿ya? Células madre, hematopoyéticas, células fetales, embrionarias, etc. ¿Ya? Entonces, ha desarrollado un sistema a nivel de los telómeros y telosomas, que es la actividad de la telomerasa, que es una enzima que va a actuar en realidad como retrotranscriptasa. ¿Ya? Va a actuar como retrotranscriptasa. Ya les voy a explicar por qué. Bueno, entonces, recuerden que este acortamiento se da a nivel de los telómeros. Los telómeros sabemos que son regiones en los extremos de los cromosomas, ¿no? Son regiones repetitivas de Rs en tándem no codificantes. ¿Ya? Bueno, están constituidos por una de las familias de ADN repetitivo no codificante, formado por bloques de 1 a 12.000 kilobases de longitud. ¿Ya? Generalmente los niños van a tener telómeros más largos, ¿ya? Que las personas adultas. Entonces, normalmente cada unidad de repetición o cada motivo puede tener de 6 a 8 nucleótidos que se repetirán en tándem. ¿Ok? Bien, que puede repetirse, dice, centenares o incluso miles de veces. ¿Se acuerdan que les he dado, hablando de la terminación, les había dado una tarea, no sé si la hicieron? Les dije que tenían que revisar, chicos, les dije que tenían que revisar cómo variaba cuántos nucleótidos se perdía por replicación, la primera pregunta. La segunda pregunta se refería a cómo van disminuyendo el tamaño del cromosoma, no importa el nivel de los telómeros, de acuerdo a la edad. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos ya algunas personas que han levantado la mano. A ver, Alejandra Muñoz es la primera que ha levantado para responder la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿cuántos nucleótidos se perderían en cada replicación? ¿Ya? Esa primero. A ver, Alejandra Muñoz ha respondido, o en la primera, responda, por favor. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende? Que el otro sea 50, otro sea 60. Ya, a ver, bien, vamos a completar algo más. Pero ¿por qué la variación? Está bien su respuesta, ya en general. A ver, hay de que para completar la primera, ¿ya? Hay de Noelia Ponce. Doctora, es para la primera, ¿verdad? Sí, para la primera. Para completar la primera. Ya. Bueno, entonces vamos a la segunda, ¿no? La segunda. Entonces vamos con Aide para la segunda pregunta. La primera, chicos, va a depender del tipo de célula, ¿ya? Depende mucho de los tipos de células, si va a ser 50, si va a ser 60, etcétera. Va a depender especialmente del tipo de célula. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo varía el tamaño de los cromosomas de acuerdo a la edad? ¿No? Se ha preguntado la diferencia entre un niño pequeño de 1 año y una persona, por ejemplo, de 60. ¿Cómo podría variar el tamaño del cromosoma o si quieren a nivel de los telómeros? ¿Quién podría responder entonces? Doctora, doctora, ay, Sí. sí, en cuanto a la diferencia en tamaño, doctora, no es tanto el tamaño total del cromosoma, sino que es por la longitud de los telómeros. Entonces, si hablamos de un niño de 1 año, los telómeros son largos porque las células tienen un fusible extenso.
Entonces, en una persona que ya es adulta, entonces los telómeros ya serían más, o sea, ya han sufrido un acortamiento porque se replican, entonces tras cada replicación es que se va acortando el telómero. Ya, pero ¿cuánto sería la variación? Está bien, Mariel, voy a anotar. Mariel, su apellido, a ver, Mariel. Villarreal Claros. Ya, entonces Mariel Villarruel. Ya, para completar entonces, como ya le había mencionado a Noelia, por favor, para completar, ¿cuál sería esa variación específicamente? ¿No? Varía, pero ¿cuánto? ¿En cuánto? Doctora, ¿se refiere a los números? A Porque los telómeros, al número de nucleótidos. sí, bueno, yo investigué y me salió que era entre 8.000 y 11.000 pares de bases en los niños y en los adultos de 5.000 a 7.000. Ya, entonces fíjense cómo va acortándose, ¿no es cierto? Todo es a nivel de los telómeros. Incluso ayer me han dado un dato bien interesante que habían visto que los ancianitos de 80 años ya pueden tener sus telómeros solamente con 1.500 nucleótidos. Imagínense cómo se va cortando de 8.000 que podría tener un niño pequeño, de un año, etcétera, 8.000, 9.000. Luego, a medida que son adultos, va bajando, puede tener 5.000 y ha bajado, ¿verdad? Y finalmente una persona adulta unos 1.500. Va a continuar replicándose y puede llegar incluso a afectar la parte de los genes, ¿no? Por eso cuando son muy ancianitos, no, ha muerto por vejez, por una enfermedad de vejez, por supuesto, porque ya si los telómeros nos protegen, son regiones no codificantes que protegen al ADN, ¿no? Protegen al ADN, pero con el tiempo pues ya puede afectar a la región génica, ¿ya? Está bien entonces, Noelia, y la respuesta estaba bien también para su otra compañera. Vamos a continuar, chicos, con algo que es importante entonces, cómo actúa, cómo se va a llevar a cabo la actividad de la telomerasa. Ya hemos indicado que tenemos los telómeros en los extremos y vamos a ver entonces qué es lo que hace la telomerasa. Esta telomerasa, que va a estar presente en algunos tipos de células, va a resolver ese problema. Es decir, lo que hace esta telomerasa, alarga los telómeros, gracias a que tiene una actividad de retrotranscriptasa. Ya les voy a explicar enseguida por qué. Por lo tanto, ya eso ya hemos visto de la edad, ¿ya? Entonces, veremos cómo actúa la telomerasa, que va a estar presente en algunos tipos de células. Llama la atención que esa telomerasa puede estar presente también en células tumorales o cancerígenas de rápida proliferación. Entonces, vamos a ver, ¿qué es la telomerasa? La telomerasa es una ribonucleoproteína. ¿Por qué ribonucleoproteína? Porque está formada por una cadena de RNA y por una enzima. ¿Ya? Entonces es una ribonucleoproteína, pero es una enzima. ¿Por qué digo que es una enzima? Porque la actividad enzimática no está en el RNA, la actividad enzimática está en la proteína. Bien, primer aspecto importante. Bueno, partiremos de esto. ¿Qué tenemos acá? Miren, ha terminado la replicación, se ha quitado el cebador, tenemos un extremo 5' más corto y tenemos el extremo de la otra hebra 3' más largo. Bien, entonces, lo primero, aquí dice, tenemos una saliente de que puede ser de 12 a 16 nucleótidos. Esta polimera, esta telomerasa, se va entonces a ubicar sobre la cadena larga. ¿Ya? ¿Por qué? Porque termina en 3' OH. Por lo tanto, se puede alargar todavía esta cadena. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Primero, la colocación de la telomerasa y vamos a ver que este RNA tiene una secuencia complementaria a los nucleótidos de los telómeros, ¿ya? A los nucleótidos de los telómeros. Entonces, vamos a ver la primera elongación. Vamos a utilizar de molde el RNA. Recuerden, si a partir de un RNA se sintetiza una cadena de DNA, hablamos de retrotranscripción. Por eso decimos que tiene una actividad
parecida a una retrotranscriptasa. Entonces, este RNA sirve de molde para qué. Entonces, aquí estamos viendo, ya les he indicado esa parte, que el componente proteínico de la telomerasa cataliza la elongación del saliente 3', empleando como molde la hebra de RNA de la propia telomerasa. Muy bien, aquí tenemos entonces el RNA y se va a completar esta cadena de DNA con nucleótidos complementarios, por supuesto que requiere los sustratos, que son los desoxinucleótidos trifosfato. Bien, entonces se complementa. Segundo paso, la telomerasa hace una translocación, se mueve, ¿ya? Se mueve para que entonces se pueda complementar la cadena, la cadena del DNA. Entonces, la telomerasa se desliza sobre el saliente 3' previamente elongado, conservando la complementariedad gracias a su repetición de secuencia. ¿Qué quiere decir? Que también entonces este RNA de la telomerasa tiene un RNA repetitivo, ¿ya? Muy bien, entonces se va a mover y nuevamente vamos a tener, ¿no? Que a partir del RNA se va a sintetizar un DNA, entonces C, complementario G, CG, AT, en este caso AT, uraciloadenina, etcétera, ¿no? Siempre utilizando como sustrato los DNTPs. Entonces, de nuevo estamos viendo entonces que la telomerasa sigue elongando el extremo 3'OH, lo va a seguir elongando, ¿ya? Y va a haber varias translocaciones, ¿no? 5, 6, etcétera, de tal manera que la cadena que estaba larga, esta cadena, aquí estamos viendo, todavía se va a alargar más, se alarga más, pero con un DNA repetitivo, es decir, con la misma repetición que hay en el telómero, ¿ya? La segunda parte, una vez que se ha alargado esta cadena, miren, se ha alargado bastante, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a ir entonces, que se tiene que rellenar la hebra que terminó en 5'. Para esto requiere un cebador. Este cebador de RNA en eucariotas lo coloca la DNA polimerasa alfa, que tiene acción de primasa. Coloca un cebador. No se olviden que va siempre de 5' a 3'. Fíjense, aquí no hay crecimiento sobre 5'. Muy bien. Pero ¿qué va a hacer este cebador? Deja un extremo 3' acá. ¿Bien? Entonces, nuevamente por acción de los nucleótidos trifosfato que se van a utilizar como sustrato y por la actividad de la misma primasa, DNA polimerasa, se va a rellenar todo este espacio, realizando el crecimiento de la cadena sobre 3'OH del cebador, ¿ya? Entonces se va a rellenar con DNA, muy bien, y finalmente el sellado de la mella lo va a realizar la ligasa. Entonces, esta cadena que se encontraba más, esta cadena que ay, no sé por qué que quiero bajar y no, bueno, esta cadena que se encontraba más corta, ahora se ha complementado, se ha alargado, con la misma secuencia repetitiva, ¿no? Aquí tenemos CAATC, aquí también CCCAATC, exactamente con la misma secuencia, ¿bien? Entonces, ¿qué hay en los telómeros? Muy bien. Ahora, chicos, este RNA que ha servido de cebador para la cadena que estaba corta, se elimina. Se elimina, ¿ya? Por acción de la TEN1 o la RNasa. Se elimina. Esta cadena entonces también queda un poco más corta, pero no hay problema, porque el espacio que se ha perdido ya ha sido recuperado. Incluso se alarga un poquito más en el caso de las células embrionarias, etcétera, pero no afecta para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque es un DNA repetitivo, ¿ya? Lo único que logramos es que la cadena no se acorte, va a seguir siendo tal vez un poquito más larga que la cadena inicial, ¿ya?
pero no se está perdiendo ninguna región del telómero. ¿Okay? Esta actividad solamente está presente en algunos tipos de células, ¿no? Como se había indicado, no en células somáticas, ¿no? Solamente en células germinales, tejidos fetales, células madre, hematopoyéticas, todas aquellas poco diferenciadas y en rápida proliferación, embrionarias, fetales, etc. Ahora, en ausencia de la telomerasa, por supuesto, los telómeros se van a ir acortando. Por eso es que hay esa diferencia de los telómeros en niños y en personas adultas. El acortamiento del cromosoma a nivel de los telómeros, por supuesto que es una consecuencia de la edad. Algo interesante, ¿ya? Les había indicado que la telomerasa, además de estar presente en estas células embrionarias, fetales, etcétera, hematopoyéticas, también está presente en células tumorales de rápida proliferación, pero no es la misma telomerasa, es una telomerasa especial que lo que hace es que las células se multipliquen rápidamente. Entonces, ¿qué han pensado los científicos? ¿No? Especialmente en los institutos donde se trabaja con cáncer. Dice, si nosotros podemos regular la actividad de esta telomerasa, evitaríamos entonces esa rápida proliferación, porque vamos a inhibir que la telomerasa siga contribuyendo a esa multiplicación celular desordenada que se puede dar en este tipo de células. Entonces, la propuesta es buscar inhibidores específicos que pueden actuar modelando a la telomerasa presente en este tipo de tejidos, ¿ya? Tejidos tumorales, cancerígenos, etc. Es un estudio, entonces vamos ya en el cuestionario que les dé, les voy a dar de trabajo que busquen cómo si es que se ha logrado que la telomerasa pueda ser utilizada para inhibir la multiplicación de las células en tejidos tumorales. ¿Bien? Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos visto la actividad de la telomerasa. ¿Okay? Bien. Entonces, con esto terminamos nuestro tema de replicación. ¿Bien? Este problema del acortamiento del DNA solamente se da entonces en los cromosomas lineales. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es muy bonito, y vamos a hablar de una de las técnicas más utilizadas, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Una técnica, pues, que por los años 83, más o menos, uno de los profesores ha inventado esta técnica con excelentes resultados, altamente específica. Entonces, esta técnica se llama Polymerase Chain Reaction. Ya vamos a entender de qué se trata. Bien. Bueno, ustedes tienen que dominar esta técnica. ¿Ya? Es una de las técnicas que actualmente se utiliza en la mayoría de los laboratorios de vanguardia. ¿Ya? Se utiliza activamente para diagnóstico de enfermedades, para mutaciones, para ver si hay enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas, etc. Es una técnica muy, muy utilizada. Por supuesto que requiere DNA. ¿Ya? Normalmente trabajamos con el DNA o RNA que habíamos extraído previamente. Bueno, entonces, ¿qué es la PCR? Polymerase Chain Reaction, ¿no? Que viene en inglés, los dicen PCR, se van a ver el video, ¿ya? Muy bien, entonces, la reacción en cadena de la polimerasa es una técnica in vitro de amplificación selectiva de ADN, que funciona mediante una reacción enzimática que es catalizada por una DNA polimerasa y cinéticamente exponencial.
¿ya? Entonces, vamos a lograr copiar una región del ADN muchas veces, ¿no? Una reacción que llamamos target, una región blanco, región marcadora, etcétera, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de esta técnica, es decir, la amplificación directa de un gen o un fragmento de DNA, ¿ya? Ahora, podemos nosotros amplificar el DNA directamente. También podemos amplificar el RNA, pero la PCR no amplifica el RNA directamente, sino que lo hace a través de su DNA complementario, ¿ya? Lo va a realizar entonces a través del DNA complementario al RNA. Ya les voy a explicar cuando veamos PCR con retrotranscriptasa. Bueno, podemos nosotros utilizar cualquier muestra biológica que tenga células. Podemos utilizar homogenados, extractos, crudos, sangre completa, productos obtenidos con enzima de restricción, etc. Puedo utilizar bacterias, virus, parásitos, ¿sí? Cualquier muestra entonces biológica que tenga material genético. Recuerden que para esta técnica debo haber extraído inicialmente el material genético. No puedo trabajar directamente con sangre. Ya una gotita de sangre voy a hacer una PCR. No, tiene que haber un proceso de extracción del material genético. Muy bien, eso es importante. Ahora, ¿qué más debemos saber? La región que se quiere amplificar se debe delimitar con 2 oligonucleótidos sintéticos. Son oligonucleótidos de ADN que se los sintetiza en laboratorio, ¿ya? A estos oligonucleótidos se los conoce como primers, cebadores, partidores, iniciadores, que generalmente es un par, ¿ya? Un par, pero ambos no son complementarios. Uno es complementario a una región del ADN y otro es complementario a otra región, ¿ya? Entonces, normalmente pueden ser oligonucleótidos que pueden tener de 25, 27, hasta 30 más o menos nucleótidos, ¿ya? Que lo que hacen estos es delimitar el inicio y el final de la región que queremos amplificar. Entonces, aquí voy a hacer un dibujito para que me puedan entender más claramente, ¿ya? Tenemos nosotros nuestro DNA que es largo, ¿sí? Largo. Tenemos el extremo 3', tengo el extremo 5', el otro es de manera complementaria 5', 3', ¿ya? Bien, no voy a amplificar nunca todo el ADN, solo una región. Puede ser una secuencia de inserción, puede ser una parte de un gen, puede ser un microsatélite, etc. Esa región la llamamos target, la región que quiero amplificar. Esta región la voy a delimitar con los primer o cebadores, ¿ya? Entonces, voy a utilizar de otro color los cebadores. Vamos a poner verde, ¿ya? Supongamos que la región que quiero amplificar va a venir de aquí hasta aquí, ¿ok? Bien, entonces voy a tener un cebador que va a ir de 5 a 3. Este va a ser mi cebador de, en este caso el cebador no es RNA, es un oligonucleótido de DNA, ¿ya? Entonces, este cebador va a ir de 5' hacia 3', ¿ya? Y al otro lado voy a tener el otro cebador, ¿no es cierto? Que va a ir en sentido inverso. No se olviden que la hebra siempre es antiparalela. Este irá así. También de 5' a 3', ¿ya? Ahora, estos cebadores deben ser complementarios a esta región, al inicio y al final de la región que queremos amplificar, ¿ya? Entonces, necesito conocer
la secuencia de la región inicial. Voy a poner esto como... Ahí ya. Entonces, necesito conocer, entonces, la secuencia de nucleótidos al inicio y al final de la región que quiero amplificar. Eso es bien importante. Ahora, estos cebadores van a tener diferente nombre. El cebador que va a ir, primero voy a explicar, de 5 a 3, es decir, que va a ir de izquierda a derecha, en este sentido, chicos, de izquierda a derecha, lo voy a llamar forward. Y el que va a ir de izquierda a derecha, lo voy a llamar reverse. ¿Ya? Entonces, este de acá, vamos a colocar, este va a ser un forward y este va a ser un reverse, ¿no? ¿Por qué? Porque este va a avanzar entonces va a avanzar en el sentido de derecha, de izquierda, perdón, de izquierda a derecha, y el otro avanzará más bien de derecha a izquierda, reverse, de derecha a izquierda, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué hace ese cebador? Me va a dejar un 3' o H en cada extremo para que después podamos continuar la síntesis en este sentido y en el otro sentido, ¿ok? Bueno, algo importante, ya les he explicado, es importante que se conozca la secuencia de nucleótidos al inicio y al final de la región que queremos amplificar. ¿Para qué sirve esta técnica? Ya después les voy a explicar con detalle la técnica. ¿Para qué sirve? Es muy importante entender que la técnica nos va a servir para diagnóstico molecular. Nosotros podemos identificar una serie de patógenos, ¿sí? Una gran cantidad de patógenos, como les decía, si la persona está infectada con un parásito, con un virus, con una bacteria, con un hongo, con cualquier tipo de parásito, o de patógeno, ¿ya? Puedo también, chicos, estudiar enfermedades crónicas debido a mutaciones. Podemos hacer secuenciamientos de regiones para ver si ha habido alguna mutación o no ha habido mutación. Podemos estudiar variabilidad genética. Puedo estudiar la genética de poblaciones, ¿no es cierto? ¿Qué más? Y los polimorfismos o variaciones también que pues, se puede dar en algunos genes. ¿Sí? Entonces, tenemos una aplicación tan grande de esta técnica que la aplicamos en cualquier campo. ¿Okay? Bien, altamente específica, se trabaja con cantidades muy, muy pequeñas. Además, podemos estudiar también si una bacteria tiene genes de virulencia, tiene genes de resistencia a los antibióticos, etc. Bueno, ahora, entonces, vamos a ver cómo se llama, no sé por qué he puesto aquí, eso lo vamos a entender luego, ¿ya? Bien, cada reacción de PCR contiene el ADN amplificar. O sea, cuando nosotros hablamos de los componentes de la reacción, cada reacción va a tener su DNA plantilla, el DNA que hemos extraído, nuestro DNA que queremos estudiar, va a tener una enzima denominada DNA polimerasa que normalmente es activa a altas temperaturas. La más conocida es la enzima denominada, ¿dónde está el punterito? Aquí. TAC polimerasa, ¿ya? ¿Por qué se llama TAC polimerasa? Viene del término de termus, aquí es acuáticos, ¿ya? Porque es una bacteria es una enzima que se ha obtenido de bacterias que crecen en aguas termales, ¿ya? Ya que su actividad óptima es a los 72 grados centígrados. Ya, ¿qué más necesitamos? Los 4 desoxinucleótidos, ¿no? Desoxinucleótidos trifosfato, de adenina, timina, citosina y guanina. Los cebadores, que ya les he indicado que son oligonucleótidos sintéticos de ADN. Entonces, vamos a necesitar
el magnesio, que es un cofactor para la actividad de la enzima. Necesitamos un buffer de la reacción también, ¿ya? Bien, ahora, ¿cuáles son los pasos de la PCR? Vamos a tener primero una desnaturalización inicial y luego tenemos los ciclos, ¿ya? Los ciclos, que se van a repetir varias veces, consiste en una desnaturalización, luego una hibridación y finalmente una elongación. Ya les voy a explicar cada uno. Esta parte se repite 30 ciclos o más. Y luego tenemos la elongación final, que se lleva a 72 grados centígrados. La elongación final, donde aquí va a ser una vez. La desnaturalización inicial es una vez, ¿ya? Vamos a ir explicando. Ahora, entonces, ¿por qué es importante la desnaturalización inicial? Bien, sirve principalmente para inactivar a las proteasas, ¿no? Porque se lleva a cabo una temperatura de 94 a 95 grados, así como para y especialmente asegurar la desnaturalización total de la cadena de ADN. Necesitamos que ambas cadenas se abran totalmente, ¿no? Generalmente el tiempo puede ser de 1 minuto, 2 minutos, cuando tenemos un DNA humano puede ser hasta 3 minutos, etcétera, ¿no? Muy bien. Bien, entonces nos tiene que asegurar que las cadenas se abran totalmente. Y esto será entonces una vez, la inicial. Ahora, en los ciclos comenzamos también con una desnaturalización, pero ya va a ser, digamos, de 30 segundos, 20 segundos, etc. Entonces, en los ciclos, la desnaturalización ya dentro de los ciclos, se somete el DNA a altas temperaturas, siempre con la finalidad de separar las cadenas. Luego viene el proceso de hibridación. ¿Por qué se llama hibridación? Primero, entendamos el concepto de hibridación. Hibridación, dice, es la formación de un dúplex a partir de ADNs de diferente origen, ¿no? Entonces, la unión, el apareamiento, unión o dúplex de dos cadenas de ADN, pero de diferente origen. Por eso se llama hibridación. A esta fase, otros autores llaman templado, llaman annealing, etc. ¿Ya? Entonces, en la hibridación se utilizan 2 primers, cada uno de los cuales hibrida, como les hemos visto hace un momentito, con una de las cadenas del DNA desnaturalizado. ¿Cómo se logra esta hibridación? ¿No? Lo que les he mostrado aquí, miren, esto, ¿no? Esto es la hibridación, la unión del DNA con otro DNA de diferente origen. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se logra que se forme este dúplex con el cebador? Bajando la temperatura. No se olviden que la desnaturalización es 95 grados. Ahora, cada cebador, cuando nosotros nos llega al laboratorio, tiene su TM, su temperatura de fusión, ¿no? La temperatura melting, de un cebador y del otro, ¿no? Entonces, supongamos que uno va a tener 60 y el otro va a tener 56, ¿ya? Sacamos promedio, ¿no es cierto? 60 más 56 dividido entre 2 nos da 58 grados centígrados de promedio de la temperatura de fusión. Por recomendación, ¿no? Es que debemos bajar unos 5 grados por debajo de la temperatura promedio de hibridación para poder determinar la temperatura de hibridación. La temperatura adecuada para que los primers se unan al DNA plantilla. En el caso de la PCR, no utilizamos una primasa que coloque el cebador, no, todo es jugar con temperaturas. ¿Sí? Bajamos la temperatura, los primers entonces se pegan y nos va a dejar 3' OH libres para que la TAC polimerasa comience a elongar. ¿Okay? Bien, entonces, estamos aquí, ¿no?
Bien, a ver, en muchos casos, ya cuando nos compramos un kit, ya nos dice la temperatura de hibridación. Pero muchas veces me ha pasado que resulta que cuando yo tomo la técnica de un artículo, pongo, dice 53 grados, dice la técnica, y resulta que aparecen bandas inespecíficas. O digo, no, no está bien. A ver, revisaré la temperatura de fusión de mis primers. No, pues está muy baja la temperatura, tengo que subir. Entonces, para esto nos sirve, ¿no? Para que nosotros podamos determinar la temperatura adecuada para que los primers se peguen específicamente a nuestra región target. ¿Ok? Bueno, entonces, luego pasamos, una vez que se ha hibridado, pasamos a la elongación. La elongación es la etapa en la cual la DNA polimerasa, en nuestro caso la TAC polimerasa termoestable, elonga los cebadores empleando como molde ambas hebras originales, ¿no? La replicación transcurre en dirección de 5', 3'. No se olvide que siempre el crecimiento se da sobre 3' OH, utilizando como sustratos los desoxinucleótidos trifosfato. ¿Ya? Este proceso, desnaturalización, hibridación y elongación, se pueden repetir 20, 25, 30 ciclos, por ejemplo, ¿no? Para que en cada ciclo pues se vaya amplificando la región de interés. Bueno, ahora, en algunos libros a la elongación también se conoce como extensión. Durante esta fase participa la TAC polimerasa, que es la DNA polimerasa, cuya actividad óptima se lleva a cabo a 72 grados centígrados. ¿Ya? Bien, luego tenemos la elongación final. ¿Para qué es la elongación final? En todos estos ciclos, muchas veces, algunas cebras que se han sintetizado quedan todavía cortas. Esta elongación final sirve para que las hebras que quedaron cortas se complementen. ¿Ya? Normalmente lo hacemos a 72 grados por un tiempo, dependiendo de nuestro protocolo, que puede ir de 6 minutos hasta 10 minutos, por ejemplo. ¿Okay? Bien. Ahora vamos a explicar un poquito más lo que les he dicho verbalmente para que vayamos entendiendo. Hemos indicado que es una técnica in vitro, que es una reacción enzimática y además que es exponencial. Ya vamos a entender por qué exponencial. ¿Bien? Vamos a ver qué ocurre en el primer ciclo. Vamos a partir nosotros solo de una molécula de ADN. ¿Ya? La región que quiero amplificar es la que está de color amarillito, es en mi región target, ¿ya? Tengo aquí, conocemos el inicio y el final de la región que queremos amplificar. Llevamos a cabo la desnaturalización inicial, luego la primera desnaturalización dentro del ciclo, que se va a dar 95 grados centígrados. Recuerden que necesito el DNA de doble hebra, que es este, necesito los desoxinucleótidos trifosfato, el magnesio, los cebadores, los primers y la DNA polimerasa, ¿no? En mi tubo de reacción tiene que estar todo esto. Bien, se desnaturaliza, ambas hebras se separan totalmente. Recuerden que ya teníamos los primers, estos primers complementarios, entonces al inicio y al final de la región que queremos amplificar. Esta será la forward, ¿verdad? Que está yendo de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Y esta es la reverse, que va a ir de derecha a izquierda, ¿verdad? Forward, reverse. Estos de color negrito son nuestros primers, oligonucleótidos de DNA. ¿Qué va a hacer? Me va a dejar un 3' OH libre en cada extremo. ¿Ok? Bien, ahí termina la hibridación, que puede ser, miren, hemos bajado a 55 grados en el ejemplo. Comienza la elongación a 72 grados centígrados.
Durante la elongación, cada molécula de DNA puede ser replicada en distinta medida. La reacción se detiene cuando se eleva la temperatura nuevamente para que comience el segundo ciclo. Aquí participan los desoxinucleótidos trifosfato. ¿Para qué? Para que sobre este 3'OH que se ha dejado en el primer, la polimerasa comience a elongar hasta donde pueda, ¿no? No importa que se pase de la región Target, si le da el tiempo lo va a hacer, ¿ok? Al final del primer ciclo vamos a tener 2 moléculas de ADN, ¿bien? Entramos al segundo ciclo, entonces ahora tengo 2 moléculas de ADN. Primero tenemos la desnaturalización, ambas hebras se separan totalmente. Nuevamente, vamos a utilizar cebadores al interior, ¿no es cierto?, de cada DNA, y ahora hemos puesto de color verde, ¿ya? Entonces, hibridación, elongación, tenemos que, aquí, esta región, teníamos, entonces vamos a tener primer CCC, sobre este primer tenemos la elongación en este sentido, por acción de la DNA polimerasa. El otro, vamos a tener entonces este primer TAG sobre TAG. Normalmente esto está simplificado, ¿no? No son más, pueden ser 20 nucleótidos, por ejemplo, ¿ok? Bueno, la elongación se va a dar en este sentido, fíjense. Entonces, lo mismo va a ocurrir con cada una de las hebras, ¿no? Entonces, vamos a ir elongando por actividad de la TAC polimerasa o DNA polimerasa. Bien, siempre utilizando el primer. A partir del primer se va elongando la cadena, utilizando el DNA inicial como base para que la cadena se sintetice siempre de manera complementaria al DNA inicial, siempre de manera complementaria. Bien, entonces, al final, ¿no es cierto?, al final del segundo ciclo vamos a tener 1, 2, 3, 4 DNAs, 4 moléculas de DNAs de doble hebra. Pasamos al tercer ciclo, ¿verdad? Tercer ciclo, tengo de partida 4 DNAs de doble hebra, la desnaturalización se abre estos DNAs en 2 hebras simples, y nuevamente ahora tenemos la hebra que se va a formar en este tercer ciclo de color lila, nuestro cebador en todos los casos, cebador interno, etcétera. Fíjense entonces que sobre los cebadores o primers comienza la elongación, ¿sí? Siempre en el sentido de 5' a 3'. Vayan fijándose que, por ejemplo, este es el DNA de partida. Entonces, en este caso, sobre este cebador de color lila que estoy marcando, chicos, el crecimiento del DNA solamente llega hasta este punto. No va a poder más, porque ya no tiene dónde crecer. ¿Eh? Bueno, y ocurre lo mismo en el otro, en esta hebra de color verde que estaba aquí, ¿verdad? Entonces vamos a tener su cebador, igualmente va a elongar solamente hasta donde termina pues la hebra inicial. ¿Ya? Aquí estamos definiendo el tamaño. Solamente va a tener el tamaño que hemos definido. Supongamos 200 nucleótidos, no más. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a partir del tercer ciclo, comienzan a aparecer los amplicones del tamaño esperado. ¿Ok? Bien, fíjense que ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, en el tercer ciclo ya tenemos 8 copias de ADN. Es exponencial entonces, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener la cantidad de amplicones que podemos tener, se define como 2 a la n. ¿Ya? Entonces, en el primer ciclo teníamos 2 elevado a la 1, nuestro resultado era 2 moléculas de ADN, ¿de acuerdo? En el segundo tenemos 2 elevado a 2, nuestro producto eran 4 moléculas de ADN.
Y en el tercer ciclo teníamos 2 elevado a la 3, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, teníamos 8. Entonces, copias de ADN. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, es exponencial. Si yo voy a tener 2 elevado a la 4, ¿cuánto voy a tener? Voy a tener, ¿cuánto? 16, ¿no? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. A ver, ¿cuánto sería? 16. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Está bien, Sí, 16, doctora. está bien, 16, ¿no? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 8 y 2 a la 4, 16. Entonces, voy a tener ya 16 copias de ADN. Entonces, la amplificación es de manera exponencial, ¿ya? Muy bien. Entonces, a medida que avancen los ciclos, vamos a tener mayor cantidad de copias. A ver, eleven, por favor, ustedes, si tengo 10 ciclos, ¿qué cantidad de copias voy a tener de ADN? Cuando sea 2 elevado a la 10. ¿Cuánto sería? Aquí no puedo yo sacar ahorita. 1024. 10, 24. Entonces vamos a tener 10, 24, ¿así? Sí, doctora. ¿No? 1024 copias de ADN, cuando partimos de una molécula de ADN. Miren la gran cantidad. Entonces, después de 30 ciclos, vamos a tener una gran cantidad de copias de ADN del tamaño esperado, de la región que hemos marcado, que hemos definido como target. ¿Ya? Muy bien. Ahora, todo este proceso se realiza en un equipo que se llama termociclador. ¿Por qué termociclador? Porque todo el proceso de la PCR se da solamente con variación de temperatura, ¿no? Incluso hay pantallitas donde nos muestra todo lo que está ocurriendo, ¿no? Aquí tenemos entonces desnaturalización, se abren las hebras, el anillamiento o la hibridación con los primers de color azulito, luego la extensión, ¿no? A partir del primer se va elongando la nueva cadena, etcétera, y esto se va repitiendo una y otra vez, de tal manera que como resultado de cada ciclo va a ir aumentando la cantidad de productos de amplificación que se conoce con el nombre de amplicones. Bien, ahora, antes de pasar a un poquito a ver cuáles son los requisitos ya de una manera experimental, quiero preguntarles algo. A ver, aquí tengo más espacio. ¿Bien? Resulta que tenemos nuestra cadena de ADN ahí, bien, y hemos definido que vamos a comenzar en el nucleótido 100 y vamos a terminar en el nucleótido 500, ¿sí? La región que vamos a amplificar. ¿Bien? Bien, este es nuestro target. Tengo cebadores, un cebador que va a ir en este sentido, y el otro que va a ir en el otro sentido. Yo les diría, digamos, cada cebador, este que sea 2 de 3', este va a ser forward, 5', 5', 3', ¿ok? Bien, entonces, aquí tengo mi primer que va a ser forward y este es el reverse. ¿Bien? Supongamos que cada cebador tiene 30 nucleótidos. Cada cebador tiene 30, el forward 30 y el reverse 30. Pregunta, ¿de qué tamaño será el producto de la amplificación? ¿Cuántos nucleótidos va a tener? ¿Cuántos pares de nucleótidos? ¿Bien? Entonces, yo a ver, primero analice, luego les voy a dar una pauta. ¿Cuánto tendría el producto de amplificación? No se olviden que aquí hay, esto es el nucleótido 100 y luego es el 500, ¿no? Toda esta región quiero amplificar. ¿Qué tamaño tendrá mi producto de amplificación? A ver, ¿quién me puede decir? 400. Ya. 400, bien, puede ser. Luego, ¿qué más podría ser otra opción? 401, doctora.
401, ¿por qué? ¿De dónde el 1? Les he indicado que cada primer tiene 30 nucleótidos. Me han dicho 400. ¿Ya? ¿Sería la única opción? 300, doctora. ¿Por qué 300? ¿Estamos rezando los primers? $400 está bien, doctora. Ya. 400, bien. Ahora, ¿por qué no puedo restar mis primers? Si cada primer va a ocupar este 30 y este 30, sería 60, ¿no? Yo podría decir, 400 está bien inicialmente, ¿por qué? Porque yo tengo 500 menos 400, mi marcador es toda esta región. Es un marcador de 400 pares de base. Entonces, lo primero que la mayoría hace es, voy a restar el espacio que ocupa el cebador. Entonces voy a decir 30 aquí, 30 allá. Podría ser entonces 400 menos 60. La otra opción es que sea 340. ¿No? ¿Cuál sería lo correcto? Que tenga un amplicón de 340 pares de bases o de 400. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? 340. 340. Ya, miren, aquí en el gráfico, el cebador es parte del tamaño del marcador, del target. ¿Cómo estamos viendo? ¿Es parte o no? ¿El cebador es parte del tamaño esperado? No, no es parte. Es parte, ahí está. Si este es mi marcador, todo este color amarillito. ¿Ya? Entonces, chicos, no importa el tamaño del cebador. ¿Por qué? Recuerden que el cebador define el inicio y el final de la región que queremos amplificar. Por lo tanto, la respuesta es que nuestro amplicón tendrá 400 pares de bases. Vamos a tener entonces un amplicón de 400 pares de bases. ¿Por qué? Porque el espacio que ocupa el cebador va a ser parte del amplicón. Miren, aquí estamos viendo. Miren, aquí es parte del tamaño esperado, ¿no? Entonces, no importa el espacio que ocupe, es parte del amplicón, ¿ya? ¿Por qué? Porque solo delimita el inicio y el final de la región que queremos amplificar, ¿ya? Bueno, vamos a ver un video todavía, no se preocupen para entender un poquito más. Ahora, esto ya hemos visto. Normalmente, miren, cuando nosotros trabajamos con una reacción de PCR, ¿qué necesitamos? Necesitamos normalmente buffer, que viene ya normalmente el buffer viene con la TAC polimerasa, los desoxinucleótidos trifosfato, el primer forward, reverse, agua, cloruro de magnesio, necesito cofactor, la TAC polimerasa, que siempre es recomendable añadir casi al final, el ADN molde o DNA plantilla, ¿ya? Y pues fíjense las cantidades. Eso de concentración, normalmente el forward tiene 10 micromolares, un poquito varía de acuerdo al protocolo, ¿ya? Pero miren las cantidades. El buffer, por ejemplo, 4 microlitros, los DNTP 0,4, el primer 1 microlitro, el primer reverse 1 microlitro, agua 9,5, cloruro de magnesio 1,2, etcétera. Fíjense que estamos hablando de un volumen de más o menos 20 microlitros. ¿Se imaginan eso? Toda la reacción de PCR se realiza en cantidades muy, muy pequeñitas, más o menos de 20 microlitros. Yo trabajaba siempre con 20. ¿Ya? Excelente, suficiente cantidad, los resultados perfectos. Utilizamos poco reactivo porque además es una técnica pues sumamente cara, pero altamente específica, ¿ya? Muy bien, entonces, para que vean cuáles son los componentes que se deben mezclar y cada uno de estos componentes debe estar en un tubito. Los forward, los
primers, forward y reverse, se eligen en función de lo que queremos amplificar, ¿no? De la región que deseo. Yo puedo ver, voy a identificar a Helicobacter pylori. Voy a identificar una región del gen del RNA ribosómico 16S. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es específico de esa bacteria, ¿no? Entonces, o puedo ver, voy a identificar el gen de resistencia a los antibióticos que está presente cuando hay resistencia. Entonces, puedo amplificar solamente esa región. Entonces, el primer no es universal, ¿ya? Los primers no son universales, varían siempre en función de la región que queremos amplificar, del marcador molecular que vayamos a utilizar, ¿sí? Bien importante eso, chicos. Bien, ahora, para que puedan entender un poco más, ¿sí? Vamos a ver el video. Ya. Ok, un ratito, vamos a compartir, les voy a compartir el video. Estamos con buena hora, no hay problema. PCR. Lo primero que debemos resaltar es el significado de este acrónimo. Por sus siglas en inglés, significa Polymerase Chain Reaction, lo que al español se traduce como reacción en cadena de polimerasa. En palabras sucintas, el objetivo de la PCR es amplificar masivamente una región blanco o target presente en alguna muestra de DNA. Esta amplificación resultará en billones de copias, las cuales también son llamadas amplicones. Para ilustrar cómo funciona esta reacción, debemos observar los diferentes reactivos que juegan un papel en ella. Primeramente, necesitamos una muestra de DNA de interés. Esta muestra contiene la región target que vamos a amplificar. Usaremos cloruro de magnesio, un cofactor vital que usan la mayoría de las polimerasas comerciales. Naturalmente, usaremos una DNA polimerasa, la cual catalizará la creación de una hebra monocatenaria de DNA. La más famosa es la Taq polimerasa, una enzima de la bacteria Thermus aquaticus que es característica por su termostabilidad. Los primers, también llamados cebadores o iniciadores, son pequeñas hebras monocatenarias de DNA que se unirán a la región de interés para ser reconocidos por la polimerasa. Generalmente se usan dos primers, el primer forward y el primer reverse. Estos delimitarán la región de interés. Los deoxinucleótidos trifosfato, o DNTPs, son los ladrillos de construcción usados para formar una nueva hebra de DNA. Su estructura es análoga a la de las moléculas usadas en el proceso de replicación. Finalmente, se suele agregar un buffer para la reacción. Como trabajamos con una enzima, debemos proporcionarle un medio óptimo para su función. En ocasiones donde se trabaja con muestras complejas, como aquellas donde la muestra de DNA sea rica en citosinas y guaninas,
se suele usar coadyuvantes. Entre estos compuestos se encuentra el dimetilsulfóxido, el glicerol, la formamida y la ceroalbúmina bovina. Tras haber preparado la muestra de los reactivos en sus tubos, se meterán en un aparato llamado termociclador. Este equipo tiene el objetivo de realizar ciclos de temperaturas específicas, de acuerdo a cómo el usuario lo programe. Para ilustrarlo, dividamos todo por diferentes pasos. El primer paso que se hace en casi todos los laboratorios es el paso de desnaturalización inicial, llevando la reacción a 94 grados centígrados. Para evitar la amplificación no específica de la polimerasa a bajas temperaturas, casi todas las polimerasas comerciales tienen un anticuerpo acoplado. Para separarlos y empezar con los ciclos, usamos este paso. El segundo paso, empezando ya formalmente con los ciclos, es la desnaturalización. A 94 grados centígrados, las muestras de DNA se ven desnaturalizadas en el medio. El siguiente paso es la alineación. Aquí, los premios reconocen sus respectivas zonas y forman enlaces de hidrógeno con la muestra de DNA. El último paso a notar es la extensión. A esta temperatura óptima de 72 grados centígrados, la polimerasa empieza a tomar los DNTPs en medio y los va emparejando dependiendo de la hebra que esté funcionando como molde. En este paso se generan los amplicones. El segundo, tercer y cuarto paso hacen un ciclo completo. En una PCR convencional se repite este ciclo varias veces para poder generar cantidades enormes de estos amplicones. Conforme van pasando los ciclos, las cadenas de DNA se van generando con un comportamiento prácticamente exponencial, parecido a un 2 a la n. Sin embargo, la eficiencia de la reacción rara vez es perfecta. Generalmente en los últimos ciclos empieza a existir una inhibición por la falta de reactivo u otros factores. Ahora, existen dos principales formas para visualizar los resultados de esta reacción. La primera es cargar las muestras en un sistema de electroforesis, por lo general en un gel agarosa. Las muestras son mezcladas con un buffer de carga, el cual contiene glicerol u otras sustancias que no dejan que las muestras se dispersen en el medio. Dado que las muestras son incoloras, se agregan colorantes como gilenocianol y o bromofenol para visualizar el transcurso de la corrida en el gel. El DNA tiene carga negativa por los grupos fosfato, por lo que siempre migrará al polo positivo. Para teñir el DNA presente en el gel, se usa por lo general un compuesto llamado bromuro de tirio. Este compuesto tiene la capacidad de intercalarse en las hebras de DNA. Al estar en contacto con rayos ultravioleta, este compuesto podrá liberar fluorescencia, la cual a la vez nos indicará la presencia del DNA en los geles. También por lo general, cargamos el primer pozo con una escalera o peso molecular, esto es, una mezcla de fragmentos de DNA con tamaños de pares de bases conocidos. De esta manera, podemos identificar la presencia de nuestro amplicón de interés. Otra opción es utilizar una variante más sofisticada de PCR, donde a través de la adición de un fluoróforo o sonda que libere fluorescencia, conforme van pasando los ciclos en un termociclador especial, se podrán ir leyendo las lecturas de la fluorescencia generada. Esta variante se llama PCR en tiempo real o qPCR, y para explicar bien esta metodología se requiere todo un video por aparte. Finalmente, ¿por qué esta metodología ha revolucionado tanto? La PCR tiene muchísimas aplicaciones. Por ejemplificar algunas, tenemos aplicaciones en la ciencia básica, donde se puede usar para la evaluación de la eficacia de alguna droga. En ingeniería genética, sirve para la mutagénesis dirigida, o como una alternativa para amplificar secuencias o genes completos. Para el diagnóstico, puede detectar la presencia del DNA de algún patógeno o alguna mutación relacionada al cáncer. Por tanto, el uso de duplicados y controles es vital en esta parte. Se puede usar para la identificación de especies, al reconocer regiones mitocondriales específicas en animales o de secuencias de RNA ribosomal en bacterias.
En identificación humana, se puede usar para la amplificación de las regiones llamadas microsatélites. Estas son útiles en pruebas de paternidad, identificar sospechosos o para identificar cuerpos tras algún accidente. También se usa para genética de poblaciones, donde permite evaluar el parentesco entre poblaciones y posibles rutas de migración. Existen muchas variantes de esta técnica y aplicaciones para cada una de ellas, pero todas nacen de estos conceptos descritos. Bien, hemos visto un video muy sencillo, muy bonito. Vamos a ver después cómo se hace, todavía no. Ya, muy bien. Entonces, chicos, hemos visto un video bastante completo, bastante bonito. No voy a hacer preguntas porque era muy complementario, simplemente con imágenes que van a ayudar a entender todo lo que yo ya les había explicado. Entonces, nosotros ya para ir terminando, vamos a ver qué está el fundamento de la PCR. Luego nosotros vamos a ver variantes de PCR, porque hay diferentes tipos de PCR. La PCR Nested PCR, Multiplex PCR, PCR RFLP, tenemos PCR tiempo real, vamos a estudiar en otra clase estos tipos de PCR. Todos van a tener, el fundamento es el mismo, los pasos son los mismos, ¿ya? Ahora, ya vamos a ver por qué varía luego. Algo importante, esta PCR, cuando no utilizamos una PCR tiempo real, cuando terminemos la reacción no vamos a ver nada. Voy a tener un tubito, mi solución, sí, no voy a ver nada. Tengo necesariamente, para ver si tengo el producto o no de amplificación, tengo que hacer una electroforesis. ¿Sí? Vamos a hacer entonces una electroforesis para poder identificar el producto de la reacción en cadena de la polimerasa. Ya hemos visto el fundamento de la electroforesis, pero vamos un poquito a repasar. Entonces, cuando hemos terminado, me dice mi técnica, usted va a obtener un producto de 800 pares de bases. Si he hecho una multiplex, de pronto 2 productos. Puede ser que tenga 2 productos. ¿Sí? Bien, entonces, pero para esto yo tengo que saber si tiene los 800 pares de bases. Tengo que hacer entonces electroforesis. Recordemos un poquito la electroforesis. Sabemos que esta técnica se basa en la capacidad de las moléculas de moverse en un campo eléctrico, que normalmente va a ser proporcional a su tamaño y a su carga. En caso de los ácidos nucleicos, todos tienen una carga negativa. Por lo tanto, todas las moléculas se van a mover hacia el ánodo, que es el polo positivo, ¿no? Solamente va a variar entonces en función de su tamaño, es decir, de acuerdo al número de nucleótidos que tenga. Bien, entonces, ahí vamos a ver un poquito lo que sabemos que la más común es la electroforesis en gel de agarosa, donde nosotros vamos a aplicar nuestras muestras. Normalmente en el primer carril vamos a colocar el DNA ladder, el DNA el marcador de tamaño, que como ustedes han visto en el video, es una mezcla de fragmentos de ADN de diferente tamaño. Luego, pues, en los otros pocillos colocamos nuestro producto de amplificación, que normalmente lo vamos a combinar también con un poquito de azul de bromofenol. Hacemos la corrida electroforética, que una vez que hemos realizado la corrida electroforética, recuerden que todos van hacia el polo entonces positivo, simplemente se van a ir separando de acuerdo al tamaño. Normalmente las moléculas más livianas avanzan más rápido que las moléculas más pesadas. Para poder visualizar, entonces, lo que hacemos es el gel de agarosa, que tiene el DNA, que no lo podemos ver, lo podemos colocar en una solución de bromuro de tirio y ahora más utilizado, una solución de Cyber Green. Ambas son moléculas fluorescentes, se van a entrelazar con el ADN, colocamos sobre un equipo que es un transiluminador, que lo que hace el transiluminador es producir luz ultravioleta.
Entonces nosotros vamos a poder ver luz fluorescente, ¿no? Donde vamos a poder ver si el tamaño del amplicón es el que dice la bibliografía, el que deberíamos obtener, ¿no? Entonces, si no tengo mi DNA ladder, no voy a poder saber qué tamaño de producto de amplificación tengo. Siempre se tiene que hacer la electroforesis con el DNA ladder. Ahora, aquí tenemos entonces el bromuro de tidio, ya sabemos que normalmente se visualiza por fluorescencia, esta es la molécula que se va a entrelazar, cada vez está siendo menos utilizada por el producto, por el problema que tiene de presentar mutagénesis, ¿no? Se ha visto que mucha gente que ha trabajado largos periodos con bromuro de tidio ha desarrollado algún tipo de cáncer, ¿no? Entonces ahora más se utiliza el Cyber-Green, que les he indicado que pues es una molécula fluorescente, que lo interesante de esta molécula también utilizamos en la PCR tiempo real, ¿ya? Porque a medida que aumenta pues la fluorescencia, vamos a ver que tenemos mayor cantidad de productos de amplificación. Bien, entonces tiene menos toxicidad, por supuesto, de esa manera pues se utiliza actualmente de manera más frecuente. Igualmente se prepara después de la electroforesis, hacemos una bandejita donde se coloca la solución de Cyber-Green, dejamos unos 10 minutos, colocamos sobre el transiluminador y vamos a ver estos resultados. Con el bromuro de tidio vemos unas bandas así, de este color, ¿no? De un color rosado fluorescente, pero normalmente lo vemos con un filtro naranja. En el caso del Cyber-Green vemos de este color verde, por eso se llama green, un verde fluorescente, ¿no? Las bandas muy nítidas. Entonces, si yo tengo mi marcador, voy a poder calcular el tamaño, ¿no están viendo aquí? Miren, del producto de amplificación. Si aquí tengo un marcador que tenga 1000 pares de bases, supongamos, más o menos mi amplicón va a tener también los 1000 pares de bases. Entonces, en el caso de lo que se denomina PCR simple, PCR punto final, PCR común, necesito realizar una electroforesis para poder visualizar el producto de amplificación, ¿no? Por supuesto que puedo tomar fotos, etcétera, para poder interpretar luego los resultados, ¿no? Ahí tenemos entonces, miren, nuestro marcador, tenemos diferentes productos. Algo que les había comentado. Cuando hacemos una PCR, no debo tener esas banditas tenues, ¿ya? No deberían haber las bandas tenues. Quiere decir, si hay estas bandas tenues, que no hay una amplificación muy limpia, que de pronto el cebador se está uniendo a otra región de una manera no muy específica. Para esto, normalmente cuando aparecen bandas que serían no específicas, debemos aumentar un poco la temperatura de hibridación para que el primer se pegue específicamente en la región que necesitamos, ¿ya? Bueno, entonces, para eso podemos ver siempre nuestra electroforesis. Lo ideal es que tengamos un producto limpio, como este en el carril 10, ¿no? Una sola banda, tenue, etcétera, si es que hemos amplificado un solo gen. Por supuesto que hay PCRs que se llaman multiplex, cuando en una sola reacción podemos amplificar más de un gen o más de una región. Bueno, entonces, veríamos ahora la PCR, los tipos de PCR. Voy a hablar del nested PCR. Nested, que significa en inglés nido, ¿no? Entonces, PCR anidada o PCR nido. ¿Por qué se hace esto? Porque muchas veces necesitamos mejorar la especificidad. De pronto tengo un amplicón de unos 500 pares de bases, pero no conozco exactamente qué ocurre al interior. Entonces, si la variación estuviera en el interior de ese gen, entonces puedo hacer dos amplificaciones, ¿ya? Puedo hacer dos amplificaciones. Entonces, ¿en qué consiste esto, ¿no? Primero voy a leérselos y les voy a explicar. La especificidad se aumenta
utilizando, dice, o realizando una segunda reacción de PCR con 2 cebadores nuevos que hibriden dentro del fragmento o del primer amplicón. Entonces, ¿a qué me refiero? Esto, la única forma que me entiendan es cuando nosotros tengamos. Entonces, aquí tenemos nuestro DNA. El target va a ser toda esta región, y tengo un primer producto de amplificación de este tamaño, ¿no? Con 2 pares de cebadores, con uno y otro, ¿bien? Este tamaño. Supongamos 500 pares de bases. Este es mi primer producto de una PCR. Ahora, ¿en qué consiste el Nested PCR? Este producto de la primera amplificación, que es más cortito, lo voy a utilizar para hacer una segunda amplificación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Voy a utilizar otro par de cebadores al interior de este fragmento, supongamos ahí y acá. ¿Para qué? Para mejorar la especificidad, porque de pronto al interior hay una variabilidad. ¿Ya? Entonces, quiere decir que utilizo el producto de una primera reacción para luego obtener un segundo amplicón que va a tener entonces, por supuesto, un amplicón más corto, es decir, de menos pares de bases. En el caso de la Nested PCR, necesito hacer entonces 2 PCRs consecutivas. Una me va a dar un producto más grande y la segunda utilizo el producto de la primera amplificación para hibridar al medio, es decir, conseguir un producto más corto. Esto hace que necesite conocer, ¿no?, la región interna para obtener un producto más corto, lo que hace que mejore la especificidad de la técnica. ¿Bien? Entonces, hemos utilizado en muchas técnicas cuando estábamos buscando integrones, por ejemplo, esta técnica de PCR, lo que nos ha permitido diferenciar entre integrón tipo 1, tipo 2. Bueno, miren, entonces, ¿cómo yo voy a saber que tengo una Nested PCR? Este primer producto es más grande, ¿no? De 371 pares de bases. Este producto, chicos, lo utilizo para una segunda amplificación, donde voy a tener un amplicón más corto, ¿ya? Al interior. Entonces, tengo que hibridar al interior de este producto de PCR. Por lo tanto, mi segundo producto va a ser más corto, ¿ya? Al tener 2 productos, estoy mejorando la especificidad, ¿ya? Entonces, voy a hacer más reacciones que una, ¿sí? Puedo hacer 2, 3, dependiendo, porque puedo todavía utilizar este producto y hacer otra hibridación al interior y tener un producto más cortito todavía para mejorar la especificidad. ¿Ya? Bien, en esto consiste la técnica de Nested PCR. ¿Ya? Bueno, la otra es muy bonita, multiplex PCR. ¿Ya? En la multiplex, esto va a explicar y después de la otra clase vamos a ver los ejemplos. En la multiplex PCR, fíjense, en una sola reacción puedo amplificar entonces regiones diferentes. Puedo amplificar, por ejemplo, esta región con un par de cebadores y puedo amplificar otra región que me va a dar un tamaño diferente en otra región del DNA. ¿Ya? Entonces, en lugar de obtener un solo producto de PCR, puedo obtener más productos de PCR. Si utilizo 2 pares de cebadores, obtendré 2 amplicones diferentes. Puedo utilizar 3 productos o 3 pares de cebadores, voy a obtener 3 productos de PCR. ¿Qué ventaja tiene la multiplex? Que en una reacción puedo tener varios productos de PCR. Claro, que hay que modificar un poco la cantidad de NTPs, voy a utilizar más de un par de cebador por cada región que quiera amplificar, un par de cebadores. ¿Ya? Entonces, la multiplex es una belleza, puesto que nos permite en una sola reacción, entonces, identificar varios genes. Después les mostraré un ejemplo, ¿ya?
Bien, hasta aquí entonces, chicos, para que no se cansen, hemos avanzado bastante bien. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran que podamos completar o explicar. ¿Les ha quedado clara la reacción en cadena de la polimerasa? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, si han entendido, pues siempre la otra semana ustedes pueden volverme a preguntar, revisen, vuelvan a ver el video, y si tienen dudas, pregunten, ¿no? Porque es bien importante, ustedes tienen que manejar el concepto, porque ahora vienen kits, ¿no? Uno hacemos a ciegas. Nosotros como bioquímicos no podemos hacer a ciegas. Necesitamos conocer los fundamentos, ¿ya? Eso es importante, importante, no nos limitemos a hacer un protocolo ciegamente. Debemos conocer por qué, para qué, cuándo, cómo y dónde. ¿Listo? Bien, entonces quedamos aquí y la siguiente clase vamos a continuar con otras técnicas de PCR y hablaremos de una técnica molecular muy nueva que se llama, la otra técnica se llama hibridación del ADN. ¿Ok? Bien, chicos, entonces quedamos aquí y nos vemos la siguiente semana. Que tengan buenas tardes. Hasta luego, doctora.